Bueno, continuando con la clase de transformada Z, lo que veremos el día de hoy es la transformada Z unilateral. Habíamos visto que la transformada Z se define como la sumatoria de n igual menos infinito a infinito x de n z a la menos n. Esta transformada Z es genérica para cualquier tipo de señal, ya sea causal, no causal, señales que están definidas de menos infinito a infinito, etc. Ahora bien, como una variación de esta, tenemos la transformada Z unilateral, llamada Z unilateral, la cual la van a encontrar en la literatura como el operador Z más. En este caso, la transformada Z unilateral queda definida como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito x de n z a la menos n. Vean que la única diferencia es desde dónde se hace el análisis, desde n igual a 0 en este caso contrario de la transformada Z genérica, que se hace la evaluación desde n igual a menos infinito. Lo primero que podemos observar es de que la transformada Z unilateral de señales causales es la misma que su transformada Z genérica, ¿de acuerdo? Entonces las únicas señales que nos van a causar problemas, por decirlo de alguna manera, son señales que están definidas para instantes de tiempo negativos. Por ejemplo, señales que tuvieran valor definido en x menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos n, etc. En cuanto a... Bueno, aquí lo que hay que hacer notar es de que para lograr esta transformada nomás tomamos en cuenta toda la información de la señal a partir de un instante de tiempo cero, y de alguna manera nosotros debemos de proveerle posteriormente, si es que fuera necesario, información que haya ocurrido antes, si es que fuera el caso. En cuanto a las propiedades, son muy similares, salvo ciertas modificaciones en algunas reglas. Para empezar, la transformada Z unilateral sigue siendo una transformación lineal, es decir, que la transformada Z de la función x de n, supongamos que es x de z unilateral, la transformada Z de y de n sea y de z. Esto implicaría que a x de n más b y de n se transforma en a x de z unilateral más b y de z unilateral. Hagamos unos ejemplos aplicando esta primera definición. Por ejemplo, ¿cuál sería la transformada Z unilateral? Vamos a ponerlo por acá mejor. Supongamos que x de n está definida como 1, 2, 5, 7, 0 y 1, con el índice 0 aquí en 5. ¿Cuál sería su transformada Z unilateral? Viendo la definición de transformada Z unilateral, lo único que vamos a considerar para encontrar la transformada Z son los valores para n positivos, n igual a 0 o positivos, de tal manera que la transformada Z sería 5 más 7 z a la menos 1 más 0 z a la menos 2 más z a la menos 3. ¿De acuerdo? Aplicando esta fórmula. Vean que aquí omitimos o no está aportando nada a la transformada Z unilateral
estos valores para instantes de tiempo negativos. Por ejemplo, dos, 4, 5, 7, 0, 1. Por ejemplo, que aquí estuviera el índice, su transformada z unilateral sería simplemente z a la menos 1. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a ver para qué podríamos utilizar la transformada z unilateral. Primero vamos con las propiedades que tiene esta transformación. La primera, como mencionaba, es que es una transformación lineal, al igual que la transformada z. Eso no va a cambiar en todas las transformadas que vayamos a ver. La segunda es, ¿qué pasa cuando tenemos un desplazamiento en tiempo? Supongamos que x de n se transforma a x de z mediante la transformada z unilateral. Cuando tenemos un desplazamiento en tiempo, la transformada z unilateral de x de n menos k, se va a transformar en z a la menos k, que multiplica a x unilateral de z más una sumatoria desde n igual a 1 hasta k de x minúscula menos c n, que multiplica z de n. En principio esta ecuación puede resultar un poco confusa, pero no es del todo. De hecho, si desarrolláramos esta parte, tendríamos z de menos k, que multiplica a transformada z unilateral de x, más z menos k, que multiplica a esta sumatoria que tenemos de este lado. Ahora bien, ¿qué interpretación le podemos dar a esto? Vean que si se tratara de la transformada z común y corriente, por llamarlo de alguna manera, el desplazamiento, el retardo en tiempo de una señal, su transformada z es esta parte que tenemos aquí. Lo único nuevo es esta parte que tenemos acá. Veamos cómo podemos interpretar esta parte o qué significa. Supongamos que x de n es 1, 3, 0, 5, 7. Con el índice 0 aquí, en 0. Si le sacáramos la transformada z común y corriente, esta se transformaría en z al cuadrado más 3z más 0 más 5z a la menos 1 más 7z a la menos 2. Si por otra parte le sacáramos la transformada z unilateral de lo que acabamos de ver, su transformada sería, voy a ponerlo con otro color, 0 más 5z a la menos 1 más 7z a la menos 2. Ven que en principio este par de transformadas es igual en esta parte, y lo único que difiere son estos términos, son los que no estamos incluyendo en la transformada. Ahora bien, trabajemos con una versión retardada de esta señal. Por ejemplo, x de n menos 2. X de n menos 2, sabemos que es esta misma señal, nomás con el índice 0 en otra posición. Cuando tenemos un retardo por 2, el índice 0 correspondería
a esta posición, ¿de acuerdo? Si sacamos la transformada z de esto, vemos que tenemos 1 más 3z a la menos 1 más 0z a la menos 2 más 5z a la menos 3 más 7, ya no se alcanza a ver ahí, más 7z a la menos 4. Bueno, acá faltaba, creo que no se ve, es 7z a la menos 2. Ahí está. Ahora bien, aplicando la propiedad de retardo en el tiempo para la transformada z común y corriente, sabíamos que transformada z de una señal desplazada en el tiempo, en este caso por 2 unidades, es igual a z a la menos 2 por x de z. Eso implicaría, por ejemplo, en este ejemplo, que tendríamos que agarrar esta señal que tenemos aquí y multiplicarla por z a la menos 2. De tal manera que tendríamos z a la menos 2 que multiplica z cuadrada más 3z más 0 más 5z a la menos 1 más 7z a la menos 2. Y esto nos daría como resultado 0 más 3z a la menos 1 más 0z a la menos 2 más 5z a la menos 3 más 7z a la menos 4, que es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, vean que al multiplicar, vean que cuando hacemos un retardo, lo que estamos haciendo es añadiendo muestras que teníamos antes en el pasado, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando trabajamos con la transformada z unilateral, de hecho, antes de hacer esa explicación, sacamos la transformada z unilateral de esta señal. Sería 1 más 3z a la menos 1 más 0z a la menos 2 más 5z a la menos 3 más 7z a la menos 4. Vean que es igual a la transformada z porque se trata de una señal puramente causal, ¿de acuerdo? Ahora bien, si esta que es nuestra transformada z unilateral, aplicáramos ese mismo principio que tenemos de que si quisiéramos obtener la transformada z a partir de la señal original, es decir, multiplicar z a la menos 2 por x de z, si lo aplicáramos directamente a esta señal unilateral, a la transformada z unilateral, lo que tendríamos sería, lo voy a poner en verde, sería z a la menos 2 más 5z a la menos 3 más 7z a la menos 4. Vean que es exactamente lo mismo. Aquí es por 0. Vean que es este término, pero faltó añadir estos nuevos términos. Vean, esto que está subrayado en verde es lo que hace esta parte de aquí, y esta sumatoria es la que va a ir integrando estos términos que antes no teníamos nosotros conocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, las muestras que habían ocurrido en el pasado y que habíamos descartado desde un inicio al tomar la sumatoria de la transformada z unilateral desde n igual a 0, ¿de acuerdo? Es decir, este término que tenemos acá está incluyendo las muestras de las cuales no teníamos nosotros conciencia, ¿de acuerdo? De hecho, para no dejar duda, aplicamos esa fórmula, esta fórmula de aquí, directamente a este ejemplo, y veremos que sale lo mismo, ¿no? Primero, ¿cuál es la transformada z unilateral de esto? Quedamos que sería, bueno, ya voy a omitir el 0, sería 5z a la menos 1 más 7z a la menos 2.
¿de acuerdo? De acuerdo a esta fórmula sería z a la menos k por x de z más este término de acá, sería z a la menos k. Aquí tenemos que k sería igual a 2 en el ejemplo que habíamos sacado anteriormente de dos retardos. Sería z a la menos 2 que multiplica la sumatoria desde n igual a 1 hasta 2 de x minúscula menos n por z a la n. Desarrollando sería esto que tenemos aquí multiplicado por z de k, que z de k que nos queda z a la menos 2, que sería 5 z a la menos 3 más 7 z a la menos 4 más el desarrollo de esto. Estas son x minúsculas. Si desarrollamos sería z a la menos 2 que multiplica a x de menos 1 por z a la 1 más x minúscula de menos 2 por z al cuadrado, donde x minúscula es la señal en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Eso es lo que puede causar a veces confusión. Desarrollando este término sería x de menos 1 es este 3 que tenemos aquí, 3 que multiplica z a la 1 y que multiplica z a la menos 2, sería z a la menos 1, x de menos 2 sería este 1 que tenemos aquí, z a la menos, aquí le puse x, z a la menos 2 por z a la 2 quedaría 1. Entonces ya a final de cuentas esto sería 1 más 3z a la menos 1 más 5z a la menos 3 más 7 más 7 z a la menos 4, que es lo que habíamos obtenido anteriormente si aplicábamos la transformada z unilateral a esa versión retardada. Entonces, nomás recapitulando, este término de aquí está añadiendo esta información que nosotros habíamos perdido antes o que no teníamos anteriormente de esas muestras que habían ocurrido en el pasado. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un adelanto? Esto es para un retardo en el tiempo. Para un adelanto en el tiempo, tenemos que si x de n se transforma a x de z unilateral, una versión adelantada x de n más k se transformaría a z de k, que multiplica a x unilateral de z menos una sumatoria que va desde n igual a 0 hasta k menos 1 de x de n z a la menos 0, siempre y cuando o para k mayor que 0. Veamos qué es lo que pasa. Supongamos la señal x de n igual a 1, 3, 0, 5, 2. Aquí tenemos el índice 0. Supongamos ahora la señal x n más 1. De tal manera que sabemos que es la misma señal, lo único que se está moviendo o desplazando es el índice 0 que quedaría aquí. ¿De acuerdo? Si sacáramos la transformada z unilateral de esto, tendríamos 3 más 5 z a la menos 2 más 2 z a la menos 3. Y en este caso, si le sacáramos la transformada z unilateral, sería 5 z a la menos 1 más 2 z a la menos 2. Vean que la única diferencia entre esta y esta, que es una versión desplazada, es que si multiplicamos esta por z, obtendríamos esto de acá y nos estaría sobrando este término, que es justamente lo que nos está diciendo esta ecuación. Si quisiéramos obtener la transformada z unilateral de una versión adelantada de la señal,
es sencillo, agarras su transformada z original, la multiplicas por z elevado al número de adelantos que tienes. En este caso, como tenemos un adelanto, lo multiplicamos por z, obtenemos la señal y las cosas que te sobran, o bueno, las muestras que te sobran, las desechas, que es justamente lo que hace esta parte, esta sumatoria, ¿de acuerdo? ¿Por qué se desecha? Porque vean que al hacer el adelanto, esas muestras quedan como muestras pasadas o con índice de tiempo negativo y ya no se toman en consideración a la hora de hacer la transformada z unilateral. Ok. Entonces, ¿para qué nos podría servir todo esto? Estas son las principales propiedades de la transformada z unilateral, o que varían con respecto a las de la transformada z bilateral que ya conocen, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de la transformada z unilateral? Bueno, la respuesta, el uso que le podemos dar a esta transformada z unilateral es para la solución de ecuaciones de diferencias con condiciones iniciales, que son las que habíamos visto. Entonces, sirve para resolver ecuaciones de diferencia con condiciones iniciales. ¿Por qué es esto? Vean que cuando estábamos proponiendo ecuaciones de diferencias, siempre nos interesaba conocer la solución o encontrábamos la solución para para instantes de tiempo desde n igual a 0 hacia infinito, hacia adelante. No nos interesaba tanto qué es lo que había ocurrido antes. Y eso es justamente lo que analiza la transformada z unilateral, es decir, analiza las señales a partir de un instante de tiempo 0 hacia adelante. Y vean, por las propiedades del desplazamiento o adelanto que habíamos visto anteriormente, bueno, que acabamos de ver, vean que estamos añadiendo términos que antes no teníamos conocimiento. Esos términos que estamos añadiendo son las condiciones iniciales que pudiera presentar nuestra ecuación de diferencias. Entonces, por ejemplo, agarremos la serie de Fibonacci. X de n sabemos que es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Sí. Luego sería 13, así sucesivamente, ¿no? Es decir, si lo planteamos como una ecuación de diferencia, sería el valor x de n es igual a x de n menos 1 más x de n menos 2. Por conveniencia, agarremos que esta es la muestra 0 y estas serían nuestras condiciones iniciales, es decir, aquí cabe, sí, x de menos 1 es igual a 1 y x de menos 2 es igual a 0. Entonces, sacamos la transformada z unilateral de esto que tenemos aquí. Transformada z unilateral sería, transformada z unilateral de x de n sería x unilateral de z. Esto es igual a transformada z unilateral de x de n menos 1. Para irnos familiarizando con la fórmula, tenemos que x de n menos 1, su transformada z unilateral sería z a la menos 1 que multiplica a x unilateral de z más la sumatoria
desde n igual a 1 hasta, en este caso sería hasta 1, de x de menos n por z a la n. Entonces, aplicando esto para nuestra señal, sería z a la menos 1 por x unilateral de z, más, esto lo voy a poner en otro color, más x de menos 1 por z a la 1. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con esta fórmula, sería z a la menos 1 por x unilateral de z más esta muestra que está en el dominio del tiempo multiplicado por z. Ahora, la transformada z unilateral de x de n menos 2 sería z unilateral de x de n menos 2 es igual a z a la menos 2 que multiplica perdón, con este se cancela, iría hasta z, sería x unilateral de z más la sumatoria desde n igual a 1 hasta 2 de x de menos n por z a la n. Desarrollando todo este término, sería z a la menos 2 que multiplica x unilateral de z más z a la menos 2 que multiplica el desarrollo de esta sumatoria, que sería x de menos 1 por z más x de menos 2 por z al cuadrado. Y esto, bueno, ya lo voy a poner acá arriba, sería más z a la menos 2 que multiplica x más z más este término de acá, que sería, lo voy a poner en naranja, sería más x de menos 1 por z a la menos 1 y bueno, acá más x de menos 2, donde este x de menos 1 y x de menos 2 son muestras en el dominio del tiempo y son las que estamos definiendo como condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, ya si nosotros quisiéramos resolver esta ecuación de diferencias utilizando la transformada z, lo único que tenemos que hacer es hacer un despeje algebraico, es decir que o agrupar, despejar x de z, perdón, pasando todas las x de z de este lado, sería 1 menos z a la menos 1 y factorizando, menos z a la menos 2 es igual a x de menos 1 más, x de menos 1 que multiplica 1 más z a la menos 1 más x de menos 2. Y de aquí ya podríamos despejar x de z, que sería x de z es igual a, bueno, ya lo voy a poner todo en verde, x de menos 1, 1 más z a la menos 1 más x de menos 2 entre 1 menos z a la menos 1 menos z a la menos 2. Y de hecho ahí ya podríamos utilizar expansión en fracciones parciales para encontrar términos de la forma a entre z menos una raíz más b z menos otra raíz, y esto ya le podríamos sacar la transformada z inversa utilizando tablas, donde este es una transformada muy común, ¿no? Algo más que podríamos ver o que podemos ver aquí
es de que esta x menos 1 y x menos 2 ya tienen valores numéricos. Bueno, entonces, evaluando las condiciones iniciales, tenemos que este vale 0, este vale 1, de lo cual nos queda este cociente de polinomios, y para simplificarnos la vida podemos multiplicar arriba y abajo por z cuadrada. De esta manera, la transformada z unilateral de esto sería x de z unilateral es igual a z que multiplica z más 1, y abajo nos quedaría z cuadrada menos z menos 1. El polinomio de abajo tiene dos raíces, que de hecho sería menos b, 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, menos 4ac, que sería más 4 entre 2a. Y esto es igual a 1 más menos raíz de 5 entre 2. De tal manera de que esto quedaría igual a z más 1 entre z menos 1 más raíz de 5 entre 2, que multiplica a z menos 1 menos raíz de 5 entre 2. Por último, si quisiéramos hacer expansión en fracciones parciales, recuerden que es más, por simplicidad hacemos la expansión no de x de z, sino de x de z sobre z, para posteriormente utilizar esa z que está dividiendo y así poder completar los monomios o los términos. De tal manera que tendríamos x de z entre z es igual a z más 1 entre z menos ese término que evaluado numéricamente sería menos 1.618, que multiplica a z menos este otro término que sería más 0.618. Ahora bien, esto de aquí lo podemos expandir como a que divide a z menos 1.618 más b que divide a z más 0.618. De aquí las variables a y b se calcularían de la siguiente manera. A sería igual a z más 1 entre z más 0.618 cuando evaluamos a z igual a 1.618. Y esto nos da un valor numérico de 1.1708. Para el caso de b sería z más 1 que divide a z menos 1.618 para el caso cuando z es igual a menos 0.618. Y esto es igual a menos 0.1708. ¿De acuerdo? De tal manera que ya reemplazando estos valores y pasando este término multiplicando estos dos términos, tendríamos x de z sería igual a 1.1708 que multiplica z entre z menos 1.618 menos 0.1708 que multiplica z dividido entre z más 0.618. Y lo cual, aplicando las tablas de transformada inversa, este término es bastante común, este término también
su par de transformada es muy común, de tal manera que tendríamos que x de n sería igual a 1.1708 que multiplica a 1.618 a la n menos 0.1708 que multiplica a menos 0.618 a la n, todo esto multiplicado por u de n. Acuérdense que la transformada z unilateral nomás trabaja con señales causales, es decir, que están definidas para valores de n positivos. Y por ejemplo, para hacer la comprobación de que esto funciona, pudiéramos evaluar para n igual a 2, o bueno, más simple, ¿no? Por ejemplo, para n igual a 0, este término se vuelve 1, este término se vuelve 1, y nos quedaría 1.1708 menos 0.1708, y eso nos da de resultado 1. Y si se acuerdan, fijamos nosotros el índice 0 a que valiera 1, ¿de acuerdo? Entonces nos está dando una idea de que sí puede funcionar. Aquí anteriormente ya había hecho el cálculo, y por ejemplo para n igual a 5 nos da la evaluación de todos estos términos, nos da que es 12.9803 para este término más 0.0153 para todo este término, y esto es aproximadamente muy cercano a 13, que es el valor que correspondía, ahí está, que es el valor que correspondía cuando para la serie en el índice 5, si recuerdan era 0, 1, lo voy a poner por acá, 0, 1, 1, 2, 3, 5, me queda el espacio, sí, 8, y el siguiente valor es 13. Habíamos fijado este como el índice 0, entonces este es el valor para el índice 1, 2, 3, 4, 5, y da el resultado. Desarrollenlo ustedes en su libreta, hagan todo el procedimiento y vean que sí concuerda. Bueno, pasamos a otro ejemplo utilizando la transformada z unilateral para resolver una ecuación de diferencias. Tomemos el ejemplo del préstamo. En el caso del préstamo, si ustedes recuerdan, planteábamos una ecuación donde y de n es la cantidad que debo mes con mes, y esta está en función de lo que debo el mes pasado, o lo que debo el mes actual es igual al lo que debo el mes pasado, más lo que se generó de intereses de esa cantidad que debía el mes pasado, menos el pago que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Vamos a poner valores numéricos. Supongamos que los pagos que voy a hacer mes con mes es una cuota fija de 600 pesos UDN. Ahí está. Supongamos que nuestro préstamo empezó con un préstamo de 10,000 pesos y que nuestra tasa de interés es del 5% mensual, lo cual equivale a 0.05 de la cantidad que nos hayan prestado. Entonces, la idea de la transformada z unilateral es poder resolver esto. Para facilitarnos un poco la vida, vamos a agrupar de un lado las funciones de y en el otro las funciones de x. De tal manera que tenemos que y de n menos y de n menos 1, que multiplica a 1 más y, es igual a menos x de n. De aquí podemos ya evaluar o poner los valores numéricos. Este término
es 1 más el interés, sería 1.05, y esta función de aquí sería 600 UDN, menos 600 UDN. Sacando la transformada z unilateral de todo esto, tendríamos y de z menos la transformada z de todo esto sería menos 1.05, transformada z de y de n menos 1 sería z a la menos 1 que multiplica y de z más y de menos 1. Recuerden que esa es la diferencia de la transformada z unilateral, en donde vamos agregando los términos que desconocíamos anteriormente. Y por este lado, la transformada z de un escalón unitario es 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces agrupando las y de z de un lado y los demás términos del otro lado de la ecuación, tendríamos que y de z que multiplica a 1 menos 1.05 z a la menos 1 es igual a menos 600 entre 1 menos z a la menos 1 más 1.05 por y de menos 1. Muy bien. De hecho, este término ya también tiene valor numérico. Y de menos 1 es 10.000 por 1.05 sería 10.500. Entonces, haciendo un poco de álgebra en todo esto, tendremos y de z que multiplica a 1 menos 1.05 z a la menos 1 es igual a 1 menos z a la menos 1 menos 600 más 10.500 menos 10.500 z a la menos 1. 10.500 menos 600 es 9.900. ¿De acuerdo? Y bueno, 9.900 ahí está. Y de hecho, factorizando este 9.900 tendremos 9.900 que multiplica a 1 menos z a la menos 1 entre 1 menos 10.500 entre 9.900 z a la menos 1. Ya por último, pasando este término dividiendo para acá, nos quedaría que y de z es igual a 9.900 que multiplica a 1 menos z a la menos 1 por 1 menos 1.05 z a la menos 1, y en el numerador tendríamos 1 menos 10.500 entre 9.900 es 1.0606 z a la menos 1. ¿Correcto?
Y bueno, esto es lo que tendríamos que realizar la expansión en fracciones parciales. Bueno, propiamente no esto, sino por conveniencia algo en función de z, z con exponentes positivos. En este caso, si multiplicamos arriba y abajo por z cuadrada, y de z sería igual a 9900 que multiplica a z por z menos 1.0606, y abajo tendríamos z menos 1 que multiplica z menos 1.05. ¿Correcto? Esto es 6. Ahora sí, lo que es más conveniente para realizar la expansión en fracciones parciales sería y de z sobre z. Tenemos esta z, la pasamos dividiendo. Sería igual a 9900 que multiplica a z menos 1.0606 dividido entre z menos 1 que multiplica z menos 1.05. Voy a borrar todo esto de acá para continuar con el procedimiento. Entonces la idea de la expansión en fracciones parciales es expandir todo esto a un término que tenga la forma a entre z menos 1 más b entre z menos 1.05. En este caso, nuestro valor de a sería igual a 9900 que multiplica a z menos 1.0606 entre z menos 1.05, todo este evaluado para z igual a 1. Eso nos da como resultado 1 menos 1.06, 9900 que multiplica a 1 menos 1.06 sería menos 0.0606 entre 1 menos 1.05 sería menos 0.05, lo cual nos da como resultado 9900 por 1.212. Lo voy a dejar así. Para el caso de B sería igual a 9900 que multiplica a z menos 1.0606 entre z menos 1 para cuando z es igual a 1.05, y esto es igual a 9900 que multiplica a 1.05 menos 1.0606 es menos 0.0106 dividido entre 1.05 menos 1.05. Al final de cuentas, esto es igual a 9900 que multiplica a menos 0.212. Ahí está. Ahora bien, ahora sí, pasando este término para acá, tendríamos que y de z
es igual a esta constante A. Vemos que tenemos de factor común el 9900, lo podemos sacar como factor común. 9900 que multiplica a 1.212 z entre z menos 1 menos 0.212 por z entre z menos 1.05. ¿De acuerdo? Sacando la transformada z inversa de todo esto, tendríamos que y de n es igual a 9900 que multiplica transformada z inversa de esto sería 1.212 z sobre z menos 1 es la transformada z del escalón unitario, entonces quedaría nomás este término, menos 0.212 que multiplica a 1.05 a la n. Y ahí está la solución de nuestro sistema. Hagamos una pequeña comprobación. Por ejemplo, para cuando n es igual a 0, este término vale 1, tendríamos 1.212 menos 0.212, eso sería igual a 1, y tendríamos que y de 0 es igual a 9900. Vámonos por el lado analizando nuestro sistema, o bueno, nuestra deuda. Si partimos de 10,000 pesos que era nuestra deuda, esa deuda en el primer mes va a generar el 5% de intereses. El 5% de 10,000 son 500 pesos, es decir, deberíamos 10,500. Sin embargo, si hacemos un pago de 600 pesos, lo que estaríamos debiendo en el mes 0 serían 10,500 menos 600, 9,900. ¿De acuerdo? Para el siguiente mes, suponiendo o partiendo de esta ecuación, tendríamos que lo que deberíamos en el mes 1 sería lo del mes 0, que es 9,900, más lo que generó eso de interés, menos otros 600 pesos de pago. Y si lo corroboramos, o si lo vemos, o lo analizamos, vemos que sale la misma cantidad si evaluáramos toda esta expresión para n igual a 1. ¿De acuerdo? Y así podemos ver que nuestra deuda en este caso iría disminuyendo lentamente debido a que estamos aportando muy poco a capital, ¿no? Pero bueno, la idea de todo esto es hacer uso de la transformada z unilateral para resolver una ecuación de diferencias en donde estamos incluyendo las condiciones iniciales. Es de ahí la utilidad que le damos a la transformada z unilateral. Bueno, con esto terminaríamos el día de hoy. Les voy a hacer un anuncio sobre el examen departamental en la plataforma para que estén atentos, y la próxima clase empezaríamos con transformada de Fourier. Bueno, entonces hasta el próximo video. Hasta luego.